Sí, sí, le estamos escuchando. Ok, listo. Entonces les voy a presentar el tema de anatomía de superficie. Es un tema que les voy a dividir en dos partes, por eso aparece acá que parte uno, en la cual primero, en esta parte, lo que les voy a ahondar es la anatomía de Perdón, es que superficies. está proyectando solo una parte de la pantalla. Póngala en el máximo, o sea, donde está el cuadradito inferior, donde se ve como una pantalla de presentación. Póngala en presentación, Luis, porfa. Baje el puntero un poquito más. Ahí, eso. Luis, ¿No se está viendo bien? Entonces déjeme comparto no, con... es que sí se ve, lo que pasa es que tiene que ponerle en presentar. Sí, se le voy a presentar acá. La parte inferior derecha dice presentación con diapositivas, y lo máximo que abre. Pero es que se está viendo, Se ve como si no se estuviera presentando. o sea, está presente. Entonces, Ay, Dios. ¿Así sí se ve bien? Ah, sí, sí, eso, mejor. sí. Listo. Ah, bueno, espérame, cierro el Entonces, micrófono. bueno, es una presentación que les repartí en dos partes. Listo. En esta parte, pues voy a ahondar en lo que hablamos de la anatomía de superficie cerebral. Listo. Dentro de todas las superficies del cerebro. Y en la segunda parte les voy a hablar de craneometría, anatomía craneal y puntos craneométricos. ¿Listo? Porque pues me parece que es muy extenso para una sola sesión este tema. ¿Listo? Siguiente. Bueno, primero que todo, hablar del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande de los dos hemisferios cerebrales, ocupado aproximadamente un tercio de cada uno de los hemisferios cerebrales. ¿Listo? Este tiene varias superficies. ¿Listo? Una superficie que es lateral, una superficie que es frontal, una superficie que es basal y una superficie que es medial. El lóbulo frontal lateral podemos encontrar, como dice ahí, podemos encontrar 4 giros o circunvoluciones. 3 de esos giros son horizontales, que corresponden al giro frontal superior, al giro frontal medio y al giro frontal inferior, y uno vertical, que es el giro precentral. También vamos a encontrar 3 surcos, 2 que son horizontales, que son el surco frontal superior, otro que es el surco frontal inferior y uno que es vertical, que es el surco precentral. Siguiente. Bueno, esta es una figura que saqué del libro de Férez, en el cual les muestro pues la anatomía superficial del hemisferio cerebral desde una vista más o menos superolateral, ¿listo? En el cual pues lo que trato de esquematizar es cómo empezar uno a abordar el cerebro, pues dado que uno pues encuentra múltiples irregularidades dentro de la superficie cerebral. Entonces, pues lo primero que uno siempre va a encontrar son surcos y circunvoluciones que no en todos los seres humanos van a tener la misma constancia, pero sí a nivel poblacional uno puede encontrar algunas constantes y algunas variantes anatómicas que lo pueden orientar a uno dentro de la navegación del mismo encéfalo. ¿Listo? Dentro de lo que uno encuentra en la literatura es que encuentra que la fisura de Silvio es prácticamente constante y en la mayoría de los seres humanos, ¿listo? Y lo otro es el surco central, ¿listo? Entonces acá lo que trato de esquematizarles es la forma en la que uno debería en la superficie cerebral encontrar primero el surco central, el surco precentral, perdón. Entonces, uno puede encontrar el área motora acá donde se marca este 2 porque encuentra un signo que a nivel anatómico uno puede determinar dónde está el surco precentral por mediante pues esa línea amarilla que les puse ahí, que se llama el signo de la T inferior, que forma una T, el surco precentral, con el surco frontal inferior. Siguiente. Bueno, lo otro es que le quería... uy, está súper raro. Bueno,
Lo otro que les quería mostrar es la fisura de Silvio, que como les decía es una fisura que es prácticamente constante. ¿Listo? Se puede volver un segundito a la diapositiva anterior, Luis. Listo. Entonces acá les voy a mostrar entonces primero cómo se encuentran distribuidos el cerebro. ¿Listo? Pues dado que acá no les puedo señalar porque pues no soy yo el que está presentando, entonces acá encontramos en la línea azul el surco precentral, ¿listo? Que es el surco vertical de la superficie lateral del cerebro. ¿Listo? El otro es el surco amarillo, es el surco frontal inferior, que se me va a dividir en tres porciones. Que me lo va a dividir los ramos anteriores de la fisura silviana. ¿Sí? Acá encontramos en la parte inferior una porción triangular del lóbulo frontal inferior. Entonces, esa porción triangular corresponde a las pars triangulares y me va a definir el punto medio del surco frontal, de la circunvolución frontal inferior. De ahí en adelante me va a definir la pars orbitalis del surco frontal inferior y de ahí hacia atrás voy a encontrar la pars opercularis. ¿Listo? En esa porción triangular encuentro los ramos ascendentes anteriores de la fisura de Silvio y el ramo ascendente horizontal, que es el más anterior. Y eso es lo que me va a definir, pues, cómo voy a yo orientarme en el surco frontal, en el giro frontal inferior. En la porción distal o más posterior de la pars opercularis, lo que voy a encontrar yo es el área motora, el surco precentral. Siguiente. Listo. Entonces acá lo que quiero esquematizarles con la fisura de Silvio en esta imagen del artículo de surcos y giros de Rivas es esquematizarles cómo se ve la fisura de Silvio a nivel de la superficie lateral del cerebro. Entonces acá les marqué, los esquematizó Rivas en su artículo, el ramo descendente anterior, que es esa AAR que encontramos ahí en la imagen, el ramo horizontal, la porción posterior de la fisura de Silvio, la porción ascendente posterior que corresponde a la circunvolución supramarginal, más bien envuelve la circunvolución supramarginal, envuelve esta rama ascendente posterior y una rama descendente posterior. ¿Listo? Ya más adelante les muestro una imagen como para que se ubiquen un poco más. ¿Listo? Siguiente. Esto es lo que quería mostrarles de cómo uno debería identificar la fisura de Silvio. Entonces, en esta AA encontramos el ramo ascendente anterior. En la HA encontramos el ramo ascendente horizontal. Entre estas dos se encuentra la circunvolución que corresponde a la pars triangularis, la circunvolución del giro frontal inferior que corresponde a la pars triangularis. En la 3 corresponde lo que es la pars opercularis. ¿Listo? Y bueno, entonces de ahí hacia atrás empieza mi rama posterior de la fisura de Silvio, que la cual también se me divide en algunos ramos que son más pequeños. ¿Listo? Esa SCA es la rama ascendente subcentral que se corresponde con el giro subcentral que está entre el área del lóbulo central, precentral y postcentral. ¿Listo? Este SCP es el área subcentral posterior y los otros son los surcotransversos temporales anterior y posterior, que esas son todas las ramas de la fisura de Silvio que uno puede encontrar en la superficie cerebral lateral. ¿Listo? Siguiente. Entonces, también encontramos una superficie que es frontovasal, que es pues lo que ya les hablaba. Entonces, en esta superficie frontovasal encontramos un surco orbitario que también se denomina, en alguna literatura encontré que también lo denominan cruciforme. Estos surcos se dividen uno en medial, el otro en uno lateral y los otros los une en una H, un surco transverso. ¿Listo? Ahí encontramos también el surco del nervio olfatorio y encontramos 4 giros orbitarios que nos dividen esta H, un giro que es lateral, un giro que es medial, un giro que es anterior, otro que es posterior y el giro recto que se encuentra más dorsal del surco olfatorio. ¿Listo? Del surco del nervio olfatorio. Siguiente.
¿Listo? Entonces acá lo que quería mostrarles en esta imagen es la porción frontal a nivel desde un punto de vista coronal. ¿Listo? Una de las cosas, de las variantes de esta visión desde el punto de vista coronal del cerebro, es que acá existe un surco entre los surcos frontal superior y surco frontal inferior, se unen en la porción del polo frontal y me van a formar un surco que se llama el surco frontomarginal, que es este que está acá con una FMAS. ¿Listo? Bueno, en la imagen de la derecha lo que vamos a encontrar es las divisiones de los giros en la región frontobasal. El giro frontal anterior, el giro frontal medio, el giro frontal orbital posterior y orbital lateral. Y encontramos acá el surco del nervio olfatorio y el giro recto. Siguiente. Entonces acá en esta imagen del libro de Roton, pues les muestro cómo están estos surcos, que son uno, como les había mencionado, uno que es medial, uno que es lateral y otro que es transverso, que me forman la H del surco orbitario y las circunvoluciones que ya les mencioné. ¿Listo? Siguiente. Bueno, dentro de la porción mesial, les voy a mencionar esto pues, en cada uno de los lóbulos, ¿listo? Entonces encontramos en el lóbulo frontal, en esta diapositiva solo voy a ahondar en el lóbulo frontal, encontramos la porción medial del giro frontal superior, encontramos acá en la porción más anterior, encontramos el giro del cíngulo, ¿listo? Y en la porción más frontovasal encontramos los giros paraterminales y paraolfatorios. Paraolfatorios, todos los que están más inmediatamente hacia el giro recto, ¿listo? Y el otro es el giro paraterminal que queda inmediatamente anterior a la lámina terminalis que queda acá, cerca del rostrum del cuerpo calloso, ¿listo? Eso para hablarles de las circunvoluciones a nivel medial. A nivel de surcos encontramos el surco del cíngulo que inicia acá en el rostrum del cuerpo calloso, ¿listo? Este surco se va a prolongar hacia posterior, ¿listo? Me va a dar dos ramas principales que ascienden hacia la superficie cerebral más hacia superior, que es el ramo marginal y el ramo del lóbulo central, el rámulo precentral. ¿Listo? Siguiente. Listo. Entonces, dentro de la anatomía que consulté en el libro de Rivas, definían también un lóbulo central que lo separaban tanto el lóbulo frontal como el parietal, y esto correspondía al área motora primaria y al área somestésica primaria. ¿Listo? Entonces, este lóbulo central está constituido del giro precentral, que es el giro motor, el giro postcentral, que es el giro sensitivo, un giro subcentral que se encuentra en las inmediaciones de la fisura de Silvio, y un giro paracentral que es la continuación de ese lóbulo a nivel mesial. ¿Listo? Y que en su porción principal vamos a encontrar el surco central o la cisura rolándica. Acotar que en la cisura rolándica es llamada así por Rolando, Luigi Rolando, que era un anatomista italiano, que identificó mediante disección cadavérica dos circunvoluciones que ascendían paralelamente por el surco principal del cerebro, algo que definían como el surco principal del cerebro, que en aquel entonces lo definían como la porción media entre el polo frontal y el polo occipital. Siguiente. Entonces, el lóbulo central tiene varios límites, tanto anteriores como mediales como posteriores. ¿Listo? Entonces acá les estoy marcando los surcos que me limitan ese lóbulo central. Entonces el surco precentral, que es un surco que da límite, más bien, que es el límite anterior de la circunvolución precentral, o sea, es el límite anterior, o sea, lo que me va a decir es que me forma pues la frontera entre el surco, entre el lóbulo central y el lóbulo frontal. ¿Listo? El otro es el surco postcentral, que es el límite posterior, que ya hace parte más del lóbulo parietal. ¿Listo?
en la superficie, todo esto lo vamos a encontrar en la superficie lateral. El otro es el surco paracentral, que es el límite anterior, pero a nivel medial, que como les decía, esta es una de las ramas ascendentes del surco del cíngulo, que viene en la porción medial, y el otro es el surco marginal, que es el ramo ascendente de ese surco del cíngulo, que se prolonga antes y que me separa este lóbulo paracentral de la precuña del lóbulo parietal. Siguiente. Entonces acá lo que trato de esquematizarles, este también es un esquema del artículo de Rivas. Entonces este lóbulo central, acá retirando el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, ¿listo? Y sus límites tanto medial como a nivel anterior y posterior, ¿listo? Como les estaba mencionando, entonces anterior encontramos el límite, el surco precentral, que está esquematizado en el hemisferio contralateral, ¿listo? El surco postcentral, que se encuentra también esquematizado en el hemisferio contralateral, ¿listo? Pues porque acá lo retiraron, ¿listo? Y encontramos acá el surco del cíngulo, que me va también a marcar los límites mediales y anteriores del lóbulo paracentral. ¿Listo? Siguiente. El lóbulo parietal, listo, esta es una de las zonas más complejas y más variantes del cerebro. Uno encuentra pues que la anatomía es mucho más distante, entonces es mucho más distante y es mucho más compleja y tiene variabilidad interindividuo. Entonces, lo que hicieron los anatomistas para resolver esta cuestión es que lo separaron en lóbulos más que en circunvoluciones como en el resto de los de los lóbulos que ya mencioné. Entonces lo que hicieron es que lo delinearon anteriormente por el surco postcentral y encontraron un surco intraparietal que era más o menos constante dentro de la población y que lo va a dividir en el lóbulo parietal en dos lóbulos, uno superior que tiene su representación medial y lateral y el otro en un lóbulo parietal inferior, que son las circunvoluciones que están en las inmediaciones y que rodean la parte posterior de la fisura de Silvio. Siguiente. Entonces acá les muestro los límites del lóbulo parietal. Entonces, listo, entonces acá está el lóbulo, entonces acá está la circunvolución postcentral, el surco postcentral, listo, el lóbulo parietal, que es usualmente, el surco, perdón, intraparietal, que es un surco que usualmente corre paralelo a la cisura interhemisférica, ¿listo? Y que me divide, como ya les había mencionado, el lóbulo parietal, que es una zona, el lóbulo parietal superior, que es una zona cuadrangular que tiene su representación medial, y en un lóbulo parietal inferior, se va a corresponder con la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. ¿Listo? Siguiente. Entonces acá pues les sigo mostrando. Entonces en la porción más lateral, en la lateral a una visión superior, en la porción más lateral, entonces les muestro pues cómo se encuentra acá el surco intraparietal que me divide el lóbulo superior parietal de un lóbulo inferior que rodea acá las inmediaciones de la fisura silviana, con el giro supramarginal acá marcado con una SMG y en su parte más posterior el giro angular que también hace parte del lóbulo parietal. ¿Listo? Siguiente. Entonces el lóbulo occipital tiene determinados límites, es la zona más posterior pues como tal del hemisferio cerebral, tiene su propio polo, al igual que el polo frontal y que el polo temporal, pero sus límites en la superficie cerebral son un poco menos claros. Entonces, lo que se inventaron pues los anatomistas para poder delimitar el lóbulo occipital fue una línea imaginaria entre la porción más alta del surco parieto-occipital que se encuentra en la región mesial pues, del hemisferio cerebral y una prolongación de la fisura de Silvio a la hendidura occipital, o es el mismo occipital notch, que uno lo encuentra más o menos 5 centímetros adelante del polo occipital, más hacia a nivel temporal. ¿Listo? Entonces consta también de unos giros que son occipital superior, occipital medio y un occipital inferior, y tiene un surco intraoccipital también que es una prolongación del surco intraparietal que
pues como tal se mete dentro del lóbulo occipital, y pues ya les voy a mostrar imágenes de esto. Siguiente. Entonces acá pues lo que les muestro acá, si ustedes se dan cuenta, en el lóbulo occipital existen unos giros occipitales superiores, medios e inferiores, y una circunvolución un surco occipital lateral que me divide los dos, que está aquí entre el SOG y el MOG. ¿Listo? Siguiente. Entonces, la superficie medial tiene unos límites. Uno es el surco parieto-occipital, que es el límite posterior de la precuña, del lóbulo parietal. ¿Listo? Dentro de los giros a nivel medial del lóbulo occipital se encuentran la cuña y la língula, que están separadas entre sí por el surco calcarino. ¿Listo? Ya les voy a mostrar más imágenes de eso. Sigan. Siguiente, por favor. Listo, entonces acá encontramos en la superficie medial, ya yéndonos más hacia posterior, porque lo que les había mostrado al principio era más la región frontal y la región más anterior. Entonces pues ya encontramos acá más hacia posterior y más hacia el cuerpo el del cuerpo calloso, ¿sí? Más hacia el cuerpo calloso. Encontramos el lóbulo paracentral, ¿listo? Que me lo separa de la precuña, la rama ascendente del surco del cíngulo, ¿listo? Eso me separa la precuña acá. En la porción más basal de la precuña encontramos un lóbulo, no, un surco, que se llama el surco subparietal, que me lo va a separar del espléndido del cuerpo calloso, ¿listo? Y de ahí hacia atrás, mi límite posterior, encontramos el surco parieto-occipital, que como les había mencionado es uno de los límites y que tiene su representación ahí en ese punto, y que yo hago una prolongación a partir de este punto para definir dónde queda el lóbulo occipital en la superficie lateral. ¿Listo? Aquí encontramos la cuña, que hace parte intrínsecamente del lóbulo occipital, y la língula separada por el surco calcarino acá abajo. Qué pena con ustedes porque me quedó ahí cortada la imagen de la derecha, que es donde está marcado pues el surco calcarino. Siguiente. Acá en la superficie basal, entonces, lo que les quiero mostrar es la continuidad que existe entre los polos occipitales y el polo temporal, y que no existe como tal un límite claro en donde inicia el uno y acaba el otro, y no existe como tal un límite claro. Si ustedes se dan cuenta, en la porción más hacia el polo occipital encontramos el giro de la língula, ¿listo? Pero encontramos que se entremezclan con la porción basal del lóbulo temporal, que ya les voy a hablar más adelante. ¿Listo? Siguiente. Bueno, otro de los lóbulos que están enmarcados dentro de la anatomía moderna es el lóbulo de la ínsula, que lo encontramos en la profundidad de las porciones operculares de la región frontal, parietal y temporal. ¿Listo? Tiene forma triangular en sentido antero-inferior, tiene un surco que lo delimita del resto de las áreas corticales del cerebro y lo delimita como una zona de corteza a nivel de la profundidad de la cisura silviana, que se llama el surco limitante o surco circular. Tiene un surco central que me va a dividir las circunvoluciones cortas, que pueden ser hasta 5, de las circunvoluciones largas, que son más posteriores. Estas circunvoluciones cortas siempre son mucho más anteriores en el lóbulo de la ínsula. ¿Listo? Siguiente. Entonces acá lo que quiero mostrarles es cómo aparece la ínsula en la profundidad del lóbulo occipital. Las circunvoluciones cortas, pues como su nombre los indica, pues tienen una menor longitud, y un surco central de la ínsula que se encuentra entre las circunvoluciones cortas y las largas, y siempre tener en cuenta que estas circunvoluciones tienen una proyección que se va haciendo más oblicua conforme van uno avanzando de anterior a posterior. Acá otra de las cosas que les quiero señalar, que también uno encuentra en la profundidad de la cisura de Silvio, es el giro de Heschel, que es una circunvolución transversa temporal, que define dentro de y sus inmediaciones con el surco temporal, la circunvolución temporal superior, me definen el área auditiva primaria. ¿Listo? Siguiente. Bueno, acá mostrarles que la ínsula es el límite más lateral del núcleo central del cerebro.
¿A qué se define el núcleo central? Es lo que nosotros llamamos como los núcleos grises, o más bien los núcleos de la base, ¿listo? Que también hacen parte pues de la sustancia negra que está inmersa dentro de, pues, de los centros semiovales del cerebro. Entonces, lo que les quiero mostrar es que el límite más lateral es el lóbulo de la ínsula. Acá lo que podemos ver es la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, el brazo posterior, y encontramos el núcleo lenticular y el tálamo más hacia la porción medial del cerebro. ¿Listo? Siguiente. El lóbulo temporal. Entonces, el lóbulo temporal es la superficie más basal del cerebro. ¿Listo? Como les decía, pues no existe un límite claro entre los otros lóbulos, parietal y occipital. Es el lóbulo, dentro de lo que describen los anatomistas, es el lóbulo que tiene la anatomía quizá más compleja de todas, sobre todo en su región mesial. ¿Listo? Entonces, en la superficie lateral, lo que uno va a encontrar en el lóbulo temporal son dos surcos, el surco temporal superior y el surco temporal inferior, y siempre uno va a encontrar en los textos de anatomía que usualmente siempre existe un surco temporal superior y siempre existe un giro temporal superior delimitados y que son paralelos a la fisura de Silvio. ¿Listo? Los giros temporales medios y giros temporales inferiores, uno encuentra los textos de anatomía que pueden ser más variables a nivel más de variabilidad interindividuo, ¿sí? Y muchas veces comparten algunos puentes de corteza entre el giro temporal medio, el giro temporal inferior, el giro temporal medio, o muchos surcos o irregularidades a nivel de la porción lateral del lóbulo temporal. ¿Listo? Siguiente. Entonces acá lo que les quiero mostrar es, bueno, la aparición de esa constancia siempre conforme y paralela a la fisura de Silvio. Entonces recordar otra vez que la fisura de Silvio pues tiene sus ramos anteriores, un ramo ascendente anterior, un ramo horizontal que es más anterior, ¿listo? Una circunvolución temporal en la superficie lateral del lóbulo temporal, una circunvolución temporal media y una circunvolución temporal inferior, que también va a tener su representación en la cara basal del lóbulo temporal. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces el lóbulo temporal tiene varias superficies y varias zonas de corteza y de sustancia blanca que lo van a unir con otras estructuras cerebrales y que lo van a hacer muy particular dentro de la anatomía del cerebro. ¿Listo? Entonces el surco, el lóbulo temporal, tiene una superficie que es polar, que hace parte pues del polo temporal. ¿Listo? Esta superficie más anterior acá, como en la figura de la izquierda, se las muestro, esta superficie casi que carece de circunvoluciones, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta acá, pues no encuentra uno mayores pliegues de corteza en la porción más polar, ¿listo? Y se supone que embriológicamente esta región se adaptó para albergar las porciones de las rodillas del tronco inferior de la cerebral media. ¿Listo? Otra cosa que uno encuentra también es el stem temporal o el tallo del lóbulo temporal, que son unas comisuras que lo involucran más con las porciones más posteriores del lóbulo de la ínsula. ¿Listo? Recordemos que la ínsula se encuentra acá entre los planos polares y el tallo del temporal. ¿Listo? Y este tallo del temporal inicia en su porción más posterior con la circunvolución de Heschel, que es la más prominente de las circunvoluciones transversas del tallo temporal, de la porción más anterior, más superior pues, del lóbulo temporal. ¿Listo? También recordar que este tallo temporal se corresponde con el atrio, que es la zona del ventrículo lateral en la cual se unen el asta occipital, el cuerpo el cuerpo del ventrículo lateral y sale también la prolongación para el asta temporal. ¿Listo? Aquí en la imagen de la derecha, pues uno ve esta misma representación de la imagen, pero pues desde una cara más basal del lóbulo temporal, y uno encuentra pues estas prolongaciones de fibras blancas del tallo temporal que lo unen con la ínsula. ¿Listo? La circunvolución opercular acá, sobre todo el lóbulo parietal, y el cuerpo geniculado lateral, que es un núcleo del tálamo de los más laterales que hay.
¿sí? Y el núcleo pulvinar del tálamo, que es el más posterior de los estos y que de los cuales ya les voy a hablar más adelante. Siguiente. Bueno, entonces acá otra vez para recalcar la continuidad del lóbulo occipital con el lóbulo temporal y acotarles una cosa, y es que, bueno, entonces la porción más basal y mesial del lóbulo temporal es quizá una de las más complejas del cerebro, y los abordajes es una de las cosas más complejas de reconocer la anatomía, tanto por su irregularidad, tanto como la complejidad de las estructuras que se encuentran en sus inmediaciones. Entonces, ¿qué encuentra uno dentro de los textos de anatomía? Encuentra que siempre hay tres constantes. Uno, que es el giro frontal inferior, que como les decía cuando hablábamos de superficie lateral, tiene su representación en la cara basal del cerebro. ¿Listo? El siguiente, hacia nivel más medial, ya acercándome a nivel más medial, es el giro fusiforme, que también uno lo encuentra en los textos de anatomía como occipito temporal. ¿Listo? Y el otro es el más medial, que es el giro parahipocampal, que termina en un pliegue en la porción más distal, más yéndonos hacia el polo temporal, termina en un pliegue, se pliega sobre sí mismo en una circunvolución que se llama el uncus. ¿Listo? Que ahí es donde vamos a encontrar las porciones más distales del lóbulo límbico. ¿Listo? Estas circunvoluciones están separadas por unos giros, por unos surcos, perdón, por unos surcos que no siempre son constantes, pero cuando aparecen, el surco más medial es el surco colateral, que me separa acá la circunvolución parahipocampal de la occipito temporal y, y el surco inferior, el surco temporal inferior, que me va a separar el surco temporal inferior del giro fusiforme. ¿Listo? Siguiente. Listo, entonces como les hablaba, esta es una imagen extraída del libro de Campero, que de hecho Campero tiene un capítulo dedicado a la región temporal mesial únicamente. O sea, él tiene un capítulo en el que aborda la superficie cerebral y otro capítulo en el que aborda la región temporal mesial. Y entonces lo que quiero acotarles aquí es pues la misma como prolongación, ese pliegue que hace el giro parahipocampal sobre sí mismo para devolverse a nivel más medial del cerebro, ¿listo? Para formar el uncus del hipocampo, ¿listo? Como les hablaba, estas son las porciones más distales o podríamos decir incluso hasta más proximales del lóbulo límbico, y ahí es aquí donde uno encuentra el cuerpo amigdalino o la amígdala cerebral, ¿listo? Encuentra también el hipocampo más hacia la profundidad. Entonces acá lo que dicen los anatomistas es que uno esta región tiene que verla como tres capas en forma de C, ¿sí? La primera capa, que es la más superficial, es el giro parahipocampal, ¿listo? Que va a seguir en sus inmediaciones hacia la región más medial y posterior del cerebro y se va a conectar con el istmo de la circunvolución del cíngulo y va a ser continuo con la circunvolución del cíngulo, ¿sí? La otra C, que también se encuentra superpuesta ahí en la región temporal mesial, es la C del hipocampo, ¿sí? Y entonces aquí yo voy a encontrar en esta zona roja, lo que yo voy a encontrar es el giro dentado del hipocampo, ¿listo? Y el pie del hipocampo más hacia acá, más hacia anterior, voy a encontrar la amígdala. Y lo otro que voy a encontrar pues son las fimbrias del fornix, que están separadas del hipocampo por la fisura fimbrio-dentada. ¿Listo? Acá encontramos ya hacia nivel más superior y mirando el tálamo encontramos la fisura coroidea, que es donde realmente va a venir instalado pues el fornix del cerebro. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿qué encuentra uno? Pues que esta pequeña zona del cerebro tiene un montón de pliegues y se pliega sobre sí misma para generar una complejidad mucho mayor a nivel de la región temporal mesial. Encontramos que por acá, en la región más anterior, se une con el limen de la ínsula, que es una región cortical que se une usualmente con el lóbulo frontal, y que inferiormente encontramos el fascículo arcuato en su profundidad como fibra blanca, pues abajo, ¿listo? Encontramos el giro uncinado, el giro semilunar, pero en el libro de Campero, él dice que uno tiene que mirar la región temporal mesial
desde un punto de vista anterior y posterior. ¿Y qué te va a definir a ti qué es anterior y posterior? Este surco semianular te lo va a definir. ¿Listo? Eso es lo que va a definir la porción uncal anterior y posterior. ¿Listo? Que todos hacen parte del lóbulo límbico, pues no voy a entrar más en detalle ahí. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué le parece a uno importante en esta zona? Sobre todo este punto que se llama el punto coroideo inferior, que es la zona por donde ingresa la arteria coroidea inferior hacia el piso del asta temporal del ventrículo lateral. Siguiente. Bueno, entonces me parece un poco más esquemático verlo de esta manera, cómo se distribuye este lóbulo límbico. Este lóbulo límbico pues inicia o termina, pues, según como uno lo vea, inicia en el cuerpo amigdalino, en el complejo amigdalino, se continúa por detrás con el pie del hipocampo, con el giro dentado, y de ahí no se establece, los anatomistas no establecen una distinción entre desde donde empieza a ser hipocampo y empieza a llamarse fornix, ¿listo? Entonces ellos no establecen un límite claro, entonces realmente se considera que el hipocampo y el fornix son dos estructuras que son continuas, ¿listo? Entonces se continúa al frente con la tenia del fornix, con el pilar del fornix y con la comisura del fornix, en la cual los dos fornix de cada lado, que se encuentran cada uno en el techo del tercer ventrículo, se comunican el uno con el otro. ¿Listo? De ahí continúa en ese cuerpo del fornix hacia las columnas del fornix y terminan en la región de los cuerpos mamilares. ¿Listo? ¿Qué quería mostrarles acá con esta imagen también? Es este indicium gricium que aparece en todas las inmediaciones, que es una región de cuerpos neuronales, es una región de sustancia gris, que aparece en toda la inmediación del cuerpo calloso, y uno la puede encontrar pues, en las disecciones cadavéricas, y esto se corresponde a la migración neuronal que ocurre cuando pues, se forma el lóbulo límbico. Entonces es como un remanente, un remanente embriológico de sustancia gris que ocurre ahí alrededor del lóbulo límbico. ¿Listo? Siguiente. Entonces acá lo que quería mostrarles en esta región es ya un poco más ahondando en la sustancia blanca a nivel medial más para sagital, pues. Entonces acá lo que hicieron fue retirar parte de la corteza del lóbulo del surco perdón, de la circunvolución del cíngulo, ¿listo? Para mostrarnos pues las porciones ya un poco más al detalle del cuerpo calloso. Entonces acá encontramos pues el rostrum en la porción más anterior que no está marcado ahí, ¿listo? El creno que también corresponde a la rodilla, donde también lo pueden encontrar en los textos como la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo, ¿listo? El pliegue hacia atrás que se conoce como el esplenio del cuerpo calloso y que se corresponde como la pared posterior del atrio, que era lo que yo les venía diciendo, que era la confluencia de las astas temporales y el cuerpo del ventrículo y el asta occipital. ¿Listo? El otro pues, que podemos ver ahí es el pulvinar, que como ya les había dicho, son los núcleos más posteriores del tálamo. ¿Listo? Siguiente. Entonces ya disecando más, sacando más pues, materia gris del cerebrito, lo que encontramos es todas las irradiaciones de sustancia blanca que confluyen en, en, en el cuerpo calloso. Tanto así que los pliegues del cuerpo calloso y las formaciones, el pico, la rodilla y el cuerpo forman un acúmulo de esas zonas de sustancia blanca que se conocen como los forceps, que están acá en la porción más anterior. El forceps anterior que se corresponde con la rodilla, que son todas las fibras blancas que convergen en la rodilla del cuerpo calloso. El forceps mayor, que está a nivel más posterior y que convergen ya no en la rodilla, sino en el esplenio del cuerpo calloso. ¿Listo? Como nos estamos yendo más hacia lateral, pero migrando más dentro de la sustancia blanca, pues podemos encontrar los pilares del fornix, que ya se encuentran desplazándose hacia la porción más eh, dorso, dorsal posterior del tálamo. ¿Listo? Acá encontramos ya partes del coro del núcleo cerebral, que son la cabeza del caudado. Y ya, siguiente. Entonces acá
seguimos avanzando dentro de las fibras blancas del cerebro y encontramos pues ya algunas estructuras vasculares que atraviesan el central core del cerebro, como la cabeza del núcleo caudado. Encontramos arriba el cuerpo calloso, ¿listo? Encontramos el tálamo como tal, y estas venas que atraviesan los ventrículos, que atraviesan la porción más lateral, la porción más lateral, sí, de los ventrículos laterales. Encontramos acá la circunvolución parahipocampal y el uncus del hipocampo. ¿Listo? Siguiente. Bueno, acá pues lo que quería mostrarles es prácticamente la misma imagen anterior, pero lo que quiero adentrar en esta imagen es la aparición acá del tapetum, que acá aparece pues más o menos resaltado, listo, que esto hace parte de la porción más lateral del atrio ventricular, y hace parte también del piso, del techo del asta temporal del ventrículo lateral. ¿Listo? Siguiente. También cabe acotar que ese tapetum es una zona de sustancia blanca, que es lo que me va a separar el ventrículo lateral y el atrio, me lo va a separar de las radiaciones ópticas y auditivas cuando se dirigen hacia sus cortezas primarias. ¿Listo? También acotar acá en esta imagen que encontramos la estría terminal, que es el borde más posterior, más posterolateral del tálamo. ¿Listo? Siguiente. Bueno, acá ya nos estamos adentrando mucho más dentro del core, solo mirando sustancia blanca. Encontramos acá una sustancia gris transcallosa. Encontramos la extremidad anterior de la cápsula interna. Encontramos la rodilla, solo con la disección o sea, más bien, navegando pues dentro de la sustancia blanca. Encontramos la extremidad anterior, la rodilla y la extremidad posterior de la cápsula interna. ¿Listo? Y toda esa sustancia blanca que rodea más bien a las bóvedas que son los ventrículos laterales. Y acá encontramos el tapetum, que como les digo, hace parte del techo del atrio y la pared lateral más del asa temporal. Siguiente. Listo. Acá seguimos, lo que pasa es que acá ya retiran una parte parcial del tapetum y encontramos pues la estría terminal y encontramos parte de las regiones sublenticulares y postlenticulares del tálamo. ¿Sí? Aquí, si uno se adentra más hacia profundidad, lo que va a encontrar son las radiaciones ópticas y auditivas que se dirigen hacia la corteza primaria. ¿Listo? Siguiente. Acá lo mismo, entonces lo que uno encuentra es esa parte retrolenticular, las radiaciones ópticas ya la encuentra uno, y el tapetum, que es lo que prácticamente separa el atrio ventricular de las radiaciones ópticas. ¿Listo? Siguiente. Bueno, acá lo que quería resaltarles es que hay pues zonas que realmente no se pueden adentrar dentro de un lóbulo o dentro de determinada anatomía, y que uno la puede buscar y las puede encontrar. Entonces acá lo que quería mostrarles era una región de sustancia blanca que se continúa, o más bien que tiene su representación a nivel de la porción lateral del atrio, del ventrículo, que es el calcarabis, que uno lo puede encontrar en la zona más lateral del atrio, y se corresponde en la superficie cerebral con la unión del surco calcarino y el ramo y el surco pareto-occipital, cuando forman una Y en la porción medial del hemisferio cerebral. Siguiente. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar acá es la superficie basal de la fisura silviana. ¿Listo? Entonces, la fisura silviana tiene varias partes, ¿listo? Que terminan usualmente en la cisterna óptica o la cisterna quiasmática, pues. Y también lo que quiero mostrarles es un área del cerebro que se encuentra en la región más basal, que es la sustancia perforada anterior, que también tiene determinados límites que están dados por la estría olfatoria, que es medial y lateral, ¿sí? conforme su configuración en el cerebro, ¿listo? Que su límite más lateral uno lo encuentra en el limen de la ínsula, ¿listo? Y su límite más medial va a ser el quiasma y el tracto óptico, ¿listo? Se llama sustancia perforada anterior porque en el momento en el que sale
la arteria cerebral media en su porción M1 es por ahí por donde ingresan las arterias perforantes lenticuloestriadas. ¿Listo? Acá también podemos ver los cuerpos mamilares, que es la porción terminal de las columnas del fornix, y el segmento posterior del uncus del lóbulo temporal. Continuamos. Listo. Acá, pues, mostrarles cómo es esta zona, cómo es que es el tallo del lóbulo temporal. Se continúa con el limen insular. Lo que quería mostrarles es esto, que esto es continuo, es una zona de sustancia blanca que se continúa con con las porciones más basales del lóbulo de la ínsula y usualmente con las circunvoluciones largas del lóbulo de la ínsula. Siguiente. Y eso es todo de la primera parte. Bueno, muy bien. Bueno, David, felicitaciones por este trabajo. Me parece que a veces parece denso cuando uno está neófito, ¿cierto? Estudiante de pregrado por allá en segundo año, haciendo anatomía y, y esto es cuestión de repetir y repetir hasta que se le meta para allá en el lóbulo temporal, allá en donde está esa memoria, primero la memoria temprana y luego la memoria de consolidación. Entonces, es bueno estarlo repasando. Tal vez la anatomía que más útil, digamos, actualmente es la del lóbulo temporal. Nosotros en neurocirugía, pues, ahora pues todo lo hacemos basado en imágenes, pero pues imagínense lo que estábamos hablando en la clase pasada sobre qué era lo importante en cuanto a cómo hacían los neurocirujanos hace 50 o 80, 100 años. Pues era pura anatomía y ubicándose por cada aspecto era que uno podía orientarse como una zona geográfica por los accidentes, porque esta tiene esta curvita aquí, o porque tiene esta circunvolución acá, o porque tiene esta vena aquí, y entonces ya se orienta uno. Y así es, y así debería ser, no depender solamente en las imágenes o en el neuronavegador que tenemos actualmente, sino si uno tiene unos buenos conocimientos básicos de anatomía, pues las cosas se facilitan mucho mejor y al paciente le va mucho mejor. La, la, la anatomía de la ínsula es más misteriosa. Ayer el doctor Zorro operó un tumor ahí del lóbulo temporal muy interesante que se metía hasta por allá a esa profundidad. Ahí se pierde uno. Anatómicamente se mete uno en otro cuento, sobre todo porque cuando uno está operando, pues nosotros casi nunca operamos un cerebro sano, sino obviamente algo que está enfermo, y sobre todo cuando son tumores, pues la anatomía está deformada, las hernias cerebrales, o sea, lo que debería estar en un punto no está en ese punto, y entonces ahí es donde viene cómo se pierde uno en esta navegación a veces mental. Y por eso, bueno, pues ahora actualmente, como les digo, tenemos la ayuda de la neuronavegación, pero no es la idea que a toda hora necesitemos neuronavegación para operar cualquier cosa. Entonces, la base inicial es tener los conceptos básicos de anatomía. En cirugía, pues hay unos puntos craniométricos que son los que vamos a continuar revisando, tal vez mañana. Entonces, yo creo bueno, dejo el micrófono abierto para los colegas que quieran intervenir. Si el doctor Zorro quiere contarnos la experiencia de ella, es fabuloso. Gracias. Ah, se retiró. Bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? Bueno, si no hay ningún comentario, entonces pues damos por concluida la sesión y mañana nos vemos. Que descansen, gracias. Listo, profe. Chao.